Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, de compromiso con una democracia incluyente o inclusiva, porque ahora los nombres, los términos, los conceptos van cambiando con el tiempo. Lo que no cambia es la suerte de los pobres en este país. La economía informal predomina, porque los que trabajan por cuenta propia tienen mejor nivel de ingreso que los que tienen un salario formal. Ahora, eso arrastra un sinnúmero de consecuencias sumamente negativas para el trabajador, para el ciudadano. Porque el trabajador por cuenta propia no tiene seguridad social. No puede acumular para una pensión. No tiene un seguro médico. Tiene que irse a los hospitales. Eso acarrea una cantidad enorme de problemas. Por eso están las informaciones de que el 50% de los trabajadores no podrá pensionarse en la República Dominicana. Pero incluso una buena parte de los que están afiliados al sistema de pensiones no podrán conseguir una pensión porque entraron tarde al sistema, este sistema neoliberal. Porque ¿de qué es lo que se trata el sistema de la seguridad social en la República Dominicana? Como siempre, como todo, operando en contra de los pobres, en contra de los trabajadores, facilitando que 2 o 3 vivos empresarios acumulen cientos de miles de millones de pesos sobre la costilla de los trabajadores. Entonces una buena parte de los trabajadores no podrá acumular ni siquiera 200 cuotas, que son 200 meses. En consecuencia, no podrán optar por una pensión. Esto es un desastre por donde quiera que usted lo mire. Por donde quiera. Y cuando aquí se estaba discutiendo la ley de seguridad social, alertamos de lo que pasó en Bolivia, de lo que pasó en Chile, de lo que pasó en Argentina y en todos los países en que se introdujo este sistema. Tan sencillo como eso. Son modelos o modalidades estudiadas por los ricos para favorecer a un grupito. Y los gobiernos nuestros están al servicio de esa política neoliberal, al servicio de 2 o 3 grupos internacionales que manejan la economía. Y no hubo manera, ni la puede haber, porque aquí no hay un Congreso responsable, no hay un Congreso donde los legisladores tengan 2 dedos de frente. Están ahí para recibir mandatos de los partidos políticos. Y los partidos políticos tienen un jefe que responde a los intereses transnacionales. Por eso yo digo muchas veces que aquí no hay presidente, que hay un gobernador de colonia, que está ahí para recibir órdenes de los organismos internacionales. Y los organismos internacionales reciben órdenes de 2 o 3 grupos multinacionales del dinero, del capital financiero, que son los que le dan aportes a esos organismos. Entonces esto es terrible. Esto es terrible. Y aquí el único camino que se impone es una rebeldía ciudadana. Es la rebelión de la ciudadanía y cambiar este orden de cosas. Ahí está el tema de Loma Miranda. ¿Para qué sirve ese Congreso? Para jugar con este pueblo. Dicen que Falcondo ha soltado más de 400 millones de pesos. Yo no lo puedo asegurar, pero no lo dudo. No lo dudo, porque lo que está en juego ahí es mucho dinero. Se habla de miles de millones de dólares. Y hablar de 400 millones de pesos es hablar de 2 o 3 milloncitos. ¿Cuánto? 2 millones por diputado. Eso es una chilata. Eso no llega ni a 10 millones de dólares. Son chilatas para esas corporaciones. Pero así es que ruedan las cosas en este país. Y ahora lo que se plantea es que en ese Congreso Nacional tienen un juego. Tienen un juego para archivar el expediente, para archivar el proyecto de ley. Ahora este pueblo está abocado a una rebelión, a una rebeldía ciudadana, porque no hay otro camino, no lo hay. Con estos políticos no lo puede haber. Con estos políticos no vale diálogo, no vale presión, no vale sentarse a conversar con ellos. ¿Qué va? No valen las marchas, las caminatas. Esto requiere de una revolución ciudadana. ¿Qué tipo de revolución? La ciudadanía sabrá imponerla, sabrá decidirla, sabrá definirla.
una rebelión cívica, puede ser. Una rebelión social de masa, puede ser. Vamos a ver cómo maduran las condiciones políticas para que en este país se produzcan cambios sustanciales antes de lo que mucha gente aquí se imagina, de lo que mucha gente piensa. Aquí los políticos creen que se pueden salir con la suya siempre. Hay que ver lo que está pasando en Guatemala, un expresidente preso en Estados Unidos, creo que Alfonso López. El de El Salvador o el de Honduras anda corriendo. El de Honduras anda corriendo por robo, por ladrón. En Francia a Sarkozy lo están interrogando. Sarkozy o Sarkozy, no sé ni cómo lo pronuncian. Lo están interrogando por corrupción. Y los de aquí creen que están a salvo. Puede haber y tendrá que haber rápidamente un cambio en la correlación de fuerza. En la correlación de fuerza. Y entonces ya veremos si el gas pela. Que sigan ahí, que van bien. Pero bueno, son de las cosas. Hay en discusión en este momento el tema del municipio. Quieren reformar la ley de los municipios. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué buscan? Ahora, han ido descuartizando el territorio nacional. Ya hoy vi que Juan Bolívar acuña un nuevo concepto, un concepto que usamos mucho en la reforma agraria, en el tema de la estructura agraria nacional, el minifundismo agrícola. Ahora se plantea el tema del minifundismo municipal. Este es un tema interesante. Vamos a reflexionar sobre esto con nuestro invitado de hoy, con don Pedro Hernández, un hombre historiador, estudió historia. Yo no sé si es historiador, pero al menos estudió historia. Lo sí es que se ha dedicado a estudiar la vida municipal, las intríngulis de la municipalidad. ¿Cómo y por qué funcionan los municipios? Los municipios, eso es a lo que Duarte llamó el primer poder del Estado, porque Duarte estudió muy a fondo los fueros de Cataluña, que tenía que ver con la municipalidad. Bueno, don Pedro Hernández, saludos. Lo hemos invitado para que conversemos sobre la gestión municipal, la importancia del municipio en la construcción de la democracia. Sí, buenos días. A ver. Vamos a comenzar por el tema de agenda nacional, que es la pretensión de cambiar algunos artículos de la ley 17607 Que rige los municipios. que rige el Distrito Nacional y los municipios. Esta ley, que es bastante buena en el sentido de que tiene un articulado que organiza, digamos, modernamente la gestión de los municipios que hacen los gobiernos municipales, los ayuntamientos, y que además tiene también en su contenido un conjunto de artículos que garantizan la participación ciudadana en esa gestión. Pues desde hace varios años fue aprobada en el año 2007, 2006, en el año 2007. Claro, se hizo con un proceso largo de discusión, de consulta, de debate, en el que hubo una participación bastante buena de organizaciones de la sociedad civil, y esa participación de las organizaciones de la sociedad civil fue la que garantizó que en la ley se establecieran un conjunto de mecanismos, de espacios que garantizan la participación ciudadana. Pero con relación a el proyecto de ley introducido por el senador Calderón, ¿cómo que se llama? Rafael Calderón. Rafael Calderón, de Azua. el senador de Azua, y por el senador Charles Mariot de Monte Plata, está en discusión dos cosas fundamentales. La primera es que la ley 17607 del Distrito Nacional y los municipios, en el artículo 21, establece cómo es que se deben distribuir los ingresos o los fondos que adquieren
los gobiernos municipales, es decir, los ayuntamientos. Y este artículo plantea que de los ingresos que obtienen los ayuntamientos, un 40% debe ser dedicado a obras de infraestructura, proyectos de desarrollo, pero fundamentalmente a inversión en infraestructura, en obra. Un 31% para los gastos de servicios, un 4% para proyectos de educación, género y salud, y un 25% para gastos de personal, digamos gastos administrativos. ¿Y para la recolección de los residuos sólidos o de la basura? Eso es el 31% en servicio. Entonces, ¿cuál es el primer? ¿Y el pago de nómina? 25%. El 25%. ¿Qué es más importante, la construcción de obras o la recogida de los desechos sólidos, de la basura? Ahí ese es uno de los elementos que estamos discutiendo, que estamos analizando, porque los municipios no son homogéneos. Entonces tú tienes que los municipios grandes, como el Distrito Nacional, como el de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, etcétera, realmente requieren y necesitan más dinero para servicio, porque la forma en la que opera el municipio necesita la población, la ciudadanía, que le resuelvan un conjunto de problemas más relacionados con servicios que con obra. Sin embargo, hay otros municipios pequeños que, como están tan lejos de la capital, por la concentración del ingreso, por la dinámica de la economía, entonces requieren más inversión en obras y en infraestructura que en servicios, porque prácticamente los servicios que tienen son muy pocos. Entonces, evidentemente que cuando la ley establece una igualdad en términos de distribución de los fondos para todos los municipios, está haciendo algo que no es correcto, porque está planteando la homogeneidad de los municipios, de los territorios, y no son homogéneos, no son iguales, y eso requeriría hacer una serie de estudios técnicos para establecer entonces especificidades que tendría cierta complejidad. Ahora, en este proyecto de ley lo que se trata es no de enmendar ese posible error de la ley en el sentido de igualar a todos los municipios, sino que plantea que el 56% de los ingresos de los municipios van a ser dedicados, dice explícitamente, para pago de personal, y después mínimamente dice para servicio. Los que estudiamos y le damos seguimiento al régimen municipal dominicano y a la gestión de los municipios que realizan los gobiernos municipales, que son los ayuntamientos y la junta de distrito, sabemos por experiencia que eso es lo que implica, incluso hasta está dicho, que los gobiernos locales van a disponer prácticamente de más de la mitad de sus ingresos para clientelismo político, para pago de nómina de personas que generalmente no rinden ningún tipo de labor en el municipio, y que además, vista las elecciones próximas del año 2016, implicará un apoyo muy fuerte para alcaldes, alcaldesas, presidentes de juntas de distritos municipales que estén activos en relación con otros candidatos. Quizá en este sentido, lo más interesado en que ese proyecto de ley no pase debieran ser políticos, por ejemplo, algunos diputados y diputadas, regidores, regidoras, o personas de otros partidos que
estén interesados en correr en las próximas elecciones su candidatura para medirse, ¿verdad?, en esa confrontación con los que están en el poder ahora. Se le va a hacer muy difícil si se aprueba esta reforma a la ley 176, porque los actuales van a tener demasiado fondo a su favor proveniente de los ingresos que hacen los municipios para hacer su campaña. Esto pasa con todo el sistema político en la República Dominicana. Sí, correcto. ¿Por qué que lo han ido estructurando para que sea así? Por eso, Danilo Medina en un momento dijo, me aplastó el Estado. Leonel dice ahora, si Danilo va, yo no voy, para yo no tener que decir que me aplastó el Estado. Pero, ¿cómo compite un ciudadano en cualquier provincia contra un senador que está ahí que tiene un barrilito? ¿O cómo compite contra un diputado? ¿O alguien que aspira a ser regidor, cómo compite contra otro regidor? Porque todos los funcionarios tienen barrilitos, tienen buenos salarios, tienen gastos de representación, tienen dinero para mantenerse en la campaña. Entonces, quien no es funcionario y no es un empresario, simplemente tiene mucha dificultad para poder competir con los que están en cualquier puesto. No solo para ser alcalde o alcaldesa. Eso pasa con los senadores, con el presidente de la República e incluso con el que es ministro o director de una dirección general del Estado. El que es director del IAD o del INDRI o del Banco Agrícola o de Agricultura, ministro, aspiran a un cargo frente a los que están en la oposición, simplemente van en ventaja. Porque pueden nombrar gente, tienen combustible, tienen vehículos, tienen cómo pagar su propaganda. Entonces, el sistema político se ha organizado así clientelarmente. Correcto. Por eso yo digo, aquí se impone una revolución ciudadana. En cuanto al tema municipal, hay una reflexión, Pedro. Escúchame, en este caso, parece que se completa ese modelo o esa forma de actuar del sistema político dominicano. Digamos que los senadores tienen su barrilito, los diputados tienen su manera también de entrar en el reparto, el día de la madre yo no sé cuánto, el día de los enamorados, el día de los padres, el día de la secretaria, todo Reyes, Navidad. Claro, y todos esos recursos, la mayor parte ni siquiera los utilizan con fines personales, sino con fines clientelares, es decir, para dar estufa, para dar lavadora, para resolver problemas mínimos de la ciudadanía, que no entonces lo asume, ya sea el senador, al diputado, como su salvador. Tal como tú dices, en relación con otros candidatos, por ejemplo en unas elecciones, es demasiado ventaja que les llevan porque tienen demasiados recursos provenientes del Estado para hacer su campaña. Pues esta ley, este proyecto de reforma a este artículo 121 de la ley, va a hacer lo mismo ahora con los alcaldes, las alcaldesas, con los antiguos síndicos y síndicas y con los directores de juntas de distritos municipales, para completar la perversidad, digámoslo de esa manera tan dura, de la forma en cómo actúa el sistema político dominicano. Con una ventaja, que es que el barrilito no está establecido en ninguna ley, ni esos repartos que se hacen en la Cámara de Diputados está establecido en ninguna ley. Aquí va a estar establecido en una ley. Es decir, ese reparto del botín de los municipios lo quieren legalizar por ley. Pero a ellos les conviene el tema de las inversiones en obras de infraestructura. Mira lo que ha pasado en el Distrito Nacional, por ejemplo. El síndico que tiene ahí 12 años, 14 años, se inventa reparar o reformular cualquier plaza pública. La Omar Torrijos, esa plaza funcionaba y la tumbaron para hacerla de nuevo porque en esas construcciones que está el dinero. Y ahí aquello está abandonado hace como 11 años. Desde que Roberto Acevedo llegó ahí, está abandonada la plaza Omar Torrijos, que la construyó creo que Peña Gómez. El Eugenio María de Hostos, ese parque, eso duró 7 años cerrado. En Guivia tumbaron todo lo que había para hacer algo nuevo y se dieron un presupuesto de 60 millones, que realmente no gastaron 60 millones. Hacen un presupuesto abultado y finalmente se quedan con una buena parte. Más abajo aquí en la Plaza Juan Barón, ¿qué pasó? Hicieron unos cajones, aquello era lindísimo. Metieron unos cajones y duramos 5 años sin la Plaza Juan Barón. Pero todo eso requiere un presupuesto. Entonces inventan las obras para llevarse una buena parte de ese presupuesto.
Esto es terrible, don Pedro. Sí, muy terrible, pero eso se puede hacer en los servicios también. Por ejemplo, si se aumenta la partida de ingresos para los servicios municipales, en esa cuenta de servicio tú puedes meter miles de gente y lo justifica diciendo que están trabajando en servicios de recogida de basura, en servicios de limpieza, en servicios de cuánto, y simplemente es una nómina de gente que cobra y no trabaja. Y hay otras maneras también en los servicios, por ejemplo, servicios como algunos que tú y yo como profesionales de las ciencias sociales hacemos. Un diagnóstico, elaborar un plan estratégico, elaborar un plan de desarrollo, elaborar un plan operativo, que por nuestra capacidad y nuestra competencia técnica lo podemos dirigir. Tú cobras honorario por eso. Bueno, pero no todos los consultores somos iguales. Y puede ser que una consultoría de hacer un plan, un plan de desarrollo, un plan estratégico, de dirigirlo, de coordinarlo, de formularlo y finalmente de armarlo, etcétera, yo cobre 200, 300 mil pesos. Pero puede haber otro consultor que negocie con la gestión del ayuntamiento y cobre 1 millón de pesos por eso, y entonces hay ahí un convenio entre los dos. Por debajo de la mesa. Exacto. Y entonces también en los servicios se pueden hacer todo ese tipo de rejuego con fines fraudulentos, con fines de corrupción. Es mucho más difícil hacerlo si, como tiene el artículo 21 de la ley, los fondos están especificados. Y entonces, cuando la Cámara de Cuentas, si hace su labor, va y hace sus auditorías, puede darse cuenta si esas partidas fueron violadas o no, si se trasladó dinero, por ejemplo, de la partida de obras y de infraestructura para la partida de personal o de gastos administrativos, de gastos de representación o de servicio y viceversa, ¿no? Claro, la ley tiene también limitaciones, porque, digamos, si la Cámara de Cuentas en un ejercicio de auditoría, de examen del presupuesto, de cómo se gastó el presupuesto, encuentra que hubo irregularidades en este asunto, entonces la ley debiera tener previsto algún tipo de sometimiento a la justicia, no solamente por la Cámara de Cuentas, incluso por las propias organizaciones de la ciudadanía. Yo creo incluso que, aunque no está muy claro eso, en la misma ley hay dispositivos, no son muy específicos, son muy generales, a través de los cuales las organizaciones de la sociedad civil pueden recurrir a esos exámenes, a esos estudios hechos por la Cámara de Cuentas, utilizarlo para someter a la justicia a algunos incumbentes, tanto de los municipios como de los distritos municipales. Todo eso es posible. E incluso, aquí hay una falla en ese sentido de acción, de actividad, de movilización social, de empoderamiento, como se llama ahora, de las organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de darle un seguimiento a la gestión de alcaldes y alcaldesas, para inmediatamente encuentren la posibilidad de someterlo a la justicia porque contravinieron las disposiciones establecidas en la ley y en la Constitución, lo sometan a la justicia. Y eso todavía se ha visto muy poco. Nosotros debiéramos tener varios casos de sometimiento de alcaldes, alcaldesas y de directores de juntas municipales, etc. Ahora, dicho esto, también quiero decir lo siguiente.
no me gusta, ni me parece justo, ni apropiado decir que todos los alcaldes, todas las alcaldesas, y todos los directores y las directoras de distritos municipales son unos ladrones. Yo tengo experiencia, conocimiento y puedo dar fe de que hay un conjunto de alcaldes y alcaldesas, de directores de juntas de distritos municipales que hacen su trabajo conforme a los principios éticos, conforme a la racionalidad del gasto, que tratan de que los gastos y las inversiones que hacen sean de calidad, no sean simples gastos por gastar y que se conviertan en derroche pura y simple, sino que tengan algún impacto en el mejoramiento de los servicios y en el mejoramiento de la condición y de la calidad de vida de sus municipios. Incluso hace algún tiempo, hace un par de semanas, la Federación Dominicana de Municipios celebró una feria en la cual como 60, 70 ayuntamientos expusieron cuáles son sus logros, cuáles son sus relaciones con la sociedad civil, cuál es el impacto que han creado de su gestión municipal. Y ahí se reconocieron 10 buenas prácticas, de las cuales 7 o 6 realmente pueden ser consideradas como práctica exitosa, innovadora, creativa y que realmente aportan en un otro sentido a mejorar ya sea aspecto de la propia gestión de los ayuntamientos o de la condición y la calidad de vida de la gente. Indudablemente, don Pedro, que en todas partes se cuecen habas, donde quiera uno encuentra personas muy honestas, muy serias, eficientes, capaces, transparentes en la administración de recursos públicos. Eso es así, pero la percepción que tiene la ciudadanía de los incumbentes públicos es muy cuesta arriba, la percepción en términos general, pero donde quiera hay sus cosas. Tenemos que ir a una brevísima pausa y retornamos porque hay muchas cosas que conversar sobre aspectos que don Pedro Hernández aquí ha estado matizando, precisando en relación a la cuestión municipal y la gerencia municipal. Vamos arriba, señor director. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A.
Gracias, amigos y amigas, por seguir con nosotros. Estamos aquí en Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, con la democracia. Conversando con Pedro Hernández sobre un tema fundamental desde la perspectiva duartiana, lo del municipio. Una cuestión a la que Juan Pablo Duarte prestó tanta atención que al hablar de los poderes constitucionales situó el poder municipal como el primero, luego el poder legislativo, tercero el poder judicial y por último el poder ejecutivo. Y entonces todo se ha vuelto en contra, al revés. Aquí el primero en la práctica es el poder ejecutivo porque es quien administra los molongos, los pesos, y por la plata baila el mono. Don Pedro decía como que hay que instituir un mecanismo para donde haya una gestión dudosa o no transparente de fondos públicos en una gestión municipal. Aquí hay de todo. La Cámara de Cuentas ha rendido informes de auditoría decenas, donde hay problemas. Y con eso, el Ministerio Público debe actuar de oficio, procesando a quien tenga que procesar, pero no pasa nada. Este es el caso de la Liga Municipal Dominicana con Amable Aristi, que hubo una auditoría que allí encontró de todo. Maco, peje, cacata, araña, de todo. Y no pasó nada. Porque hay actos irresponsables, sin consecuencia, por una cuestión tan elemental como lo que planteó en estos días la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional. No hay voluntad política para sancionar los actos de corrupción, no solo en la administración pública, sino hasta en el sector privado. Porque aquí los bancos son de los más perversos en la República Dominicana. ¿Cómo explicar que un banco diga que se ganó en este año 5.000 millones de pesos? Con doble contabilidad, con de todo. Con de todo. Ahora, no hay voluntad política para procesar los actos que no sean transparentes. O los actos de corrupción, para decirlo más claramente. Claro, siempre aparece un chivo expiatorio. Ahí cogieron un reformista por Romana y está preso. Y ahora con el tema de Vallaguana por sicariato, está el síndico ahí preso, con medida de coerción por 3 meses. Pero eso tiene otra característica. Pero ¿cuál es el problema ahí? Parece que de corrupción. Y actos irresponsables sin consecuencia. Ese es el problema en lo fundamental. Problema político. Falta de voluntad política para procesar a los corruptos. Don Pedro decía un elemento muy importante. No es posible, como se está planteando la reforma a la ley, de plantearse que los ayuntamientos, que las alcaldías son todas iguales. Por ejemplo, no es lo mismo el ayuntamiento de San Juan de la Maguana que el ayuntamiento de Juan Santiago, por allá por el sur. Aquello es una comunidad rural, donde no hay calles, son caminos vecinales, y el local del ayuntamiento es una simple casita de tabla de palma. Yo fui allí y aquello era penoso. Entonces no es lo mismo ponerle una camisa de fuerza a ese ayuntamiento para que tenga un 40% en servicio y un 31% en nómina, por ejemplo. Ahí lo que hace falta es construir obras, porque ahí ni hay nada en términos de infraestructura, ni los gobiernos centrales van por ahí. Entonces, no es lo mismo. Ahora, Pedro, el desafío hoy, Juan Bolívar Díaz, usted usaba un término, el minifundismo municipal. ¿Qué es lo que debe caracterizar a una demarcación territorial determinada para que pueda ser elevada de categoría? De sección a distrito municipal o de distrito municipal a municipio. El tamaño físico, la cantidad de población, su nivel de productividad, de producción, la riqueza que tenga, la cantidad de población o el desarrollo cultural de una demarcación, porque aquí se inventan aumentar de categoría a un territorio sin más ni menos. Y esto es un desafío muy serio el que tenemos. Y vamos como descuartizando el país. Cuba tiene 14 provincias y nos duplica el territorio. Aquí tenemos 32 provincias, 31 y un distrito nacional. Los desafíos en ese orden. Bueno, esa es la segunda parte del proyecto de reforma a la ley 17607 del Distrito Nacional y los municipios. Se pretende, además de aprobar un 56% para gasto de personal, se pretende que todos los distritos municipales tengan la misma
capacidad, el mismo poder, en consecuencia, la misma prerrogativa, en una palabra, que los distritos municipales pasen a ser municipios. Eso implica, como muy acertadamente señala Juan Bolívar Díaz, que la República Dominicana pasará de tener 156 municipios y unos 240 y tantos distritos municipales a tener prácticamente casi 400 municipios. Veamos analíticamente qué es lo que está detrás de esto. Tomemos un municipio cualquiera, Villa Altagracia, que tiene 4 secciones, Medina, Miranda, ¿cierto? Villa Altagracia recibe del presupuesto, el municipio de Villa Altagracia, el gobierno municipal de Villa Altagracia, el ayuntamiento de Villa Altagracia, recibe una partida del presupuesto nacional por la ley 166 del año 2003, que es una proporción con su población. Evidentemente que cuando a Villa Altagracia, la sección Medina, la sección Miranda, la otra sección, las 5 secciones, se la convierten en municipio, va a seguir recibiendo la misma cantidad de dinero porque tiene la misma población. Lo único que a la población, a la misma población que tiene, ahora le han puesto 5 gobiernos municipales y eso implica 5 superestructuras, ¿verdad?, administrativas. Es decir, tiene la misma gente, va a seguir recibiendo los mismos ingresos, pero se multiplicó por 5 la empleomanía, el personal administrativo, crece la burocracia, etc. Entonces crece la burocracia y en este caso sin ninguna necesidad de ello, porque el territorio y la población de Villa Altagracia no es tan inmensamente grande como para justificar que hayan 5 ayuntamientos en el territorio que tiene Villa Altagracia. Evidentemente que ahí lo que hay es un reparto entre la clase política en el poder para de una u otra manera acceder a los fondos públicos y a partir de los fondos públicos capitalizar y posteriormente convertirse en empresarios, etcétera, etcétera. Es el uso, como tú acertadamente señalabas, de los recursos del Estado provenientes de los impuestos, de la contribución, etcétera, de nosotros y de nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, para enriquecer, para resolver los problemas particulares de un sector, en este caso del sector que está en el poder, de los partidos dominantes en República Dominicana, los que se reparten el Estado y el botín político dominicano, y en este caso tanto del Partido de la Liberación Dominicana como del Partido Revolucionario Dominicano y mínimamente el Partido Reformista Social Cristiano. Eso es lo que está ahí en juego, es seguir creando nuevos mecanismos administrativos en los cuales se justifique nuevos empleos para este sector político dominante. Ahora, ¿cuáles son los problemas que eso causa? En primer lugar, un problema de carácter de planificación. Es decir, los ayuntamientos son necesarios para la administración pública porque ellos son los mecanismos públicos del Estado que tienen más proximidad con la población y en ese sentido son las instancias del Estado, del poder, de los gobiernos que tienen la posibilidad de atender más rápidamente
las necesidades y los problemas más sentidos de la población. Entonces, cuidado, que la mala práctica de los políticos y de las políticas en los ayuntamientos nos puede llevar a que ajuremos de los ayuntamientos y de los municipios como el espacio territorial, político y administrativo de la administración pública necesario. Lo son necesarios, lo son. Es lo mismo como tú decir que los políticos se llenan la boca hablando de democracia y en su actitud, en su accionar son antidemocráticos, y entonces tú por eso digas la democracia no sirve. No, lo que no sirven son los políticos que utilizan la terminología, los conceptos, lo vacían de contenido y le dan un contenido que ellos quieren. Entonces, varios de los problemas que están implicados con hacer eso que Juan Bolívar Díaz llama un minifundismo municipal, está relacionado con, primero, la planificación del territorio. La planificación del territorio para fines de desarrollo, tanto económico como social, requiere escalas territoriales de cierta magnitud. Y si aprobamos todos estos municipios, si todos estos distritos municipales los convertimos en municipios, si creamos más municipios, más distritos municipales, como también está planteado, porque evidentemente, ¿qué va a pasar? Que si este proyecto de ley se aprueba, entonces eso también va a abrir la apetencia, ¿verdad?, de otros políticos que también van a querer que cualquier otra sección rural se convierta también en distrito municipal, porque ya el distrito municipal tiene unos cargos administrativos a los cuales ellos pueden acceder. Y se rompe la posibilidad entonces de hacer una planificación del territorio. Eso por un lado. Por el otro lado, tiene también problemas de carácter administrativo. Un gobierno local, un ayuntamiento, para tener una gestión más o menos racional, requiere tener unos recursos técnicos, tecnológicos, recursos humanos, requiere también unas inversiones en obra, en servicios, etc. Y la mayoría de los distritos municipales, como tiene poca población y los ingresos mayores que recibe vienen dados por la población que tienen, los ingresos que recibe no son suficientes para contratar buenos técnicos, para tener buenos equipos. En síntesis, no tienen la posibilidad ni la capacidad para hacer una gestión administrativa, técnica, territorial, de planificación, etcétera, mínimamente, porque no adquieren los recursos necesarios. Volviendo al caso de Villa Altagracia, el ayuntamiento de Villa Altagracia, con los dineros que recibe, más o menos tendría la posibilidad de atender algunos requerimientos de Medina, de esas secciones rurales. Sabana del Puerto y exacto. Eso. Ahora, cuando Medina, Sabana del Puerto se convierten en distritos municipales y entonces dividen en 5 los ingresos que recibe el territorio de Villa Altagracia, para decirlo de una manera, ahora ni el ayuntamiento de Villa Altagracia, ni el de Medina, ni el de Sabana del Puerto, ni ninguno va a tener la posibilidad de invertir en obras de... Si aprueban el proyecto como lo sometió Calderón, ¿eso va a pasar realmente en Villa Altagracia? Porque el municipio de Villa Altagracia parece más rural que otra cosa. El propio municipio de Villa Altagracia no tiene todas las condiciones para ser un municipio. Óyeme, eso debía ser un distrito municipal apenas. Yo estoy poniendo el municipio de Villa Altagracia como ejemplo, pero debiera poner... Yo fui a Juan Santiago. Yo debiera poner como ejemplo lo de Azua, de donde es senador Rafael Calderón. Óyeme, Azua, el territorio de Azua, la provincia de Azua, de la cual Rafael Calderón es senador, es la que tiene más municipios de República Dominicana, y distritos municipales, tiene 21.
con características rurales. Prácticamente. Entonces, Donde no recogen basura, donde no hay nada. si tú comparas la población de Azua con la población, por ejemplo, del Distrito Nacional, o con la población de Santo Domingo Este, o de Santo Domingo Oeste, o de los Alcarrizos, tú dijeras, bueno, pues si a los alcaldes y a las alcaldesas de Santo Domingo Este, del Distrito Nacional, etcétera, o a un senador de estas provincias donde están estos municipios, se le mete en la cabeza esa actitud del senador Rafael Calderón, y haciendo la comparación poblacional de Azua, por ejemplo, con Santo Domingo Este, ahí tendrían que haber 40 distritos municipales. Y eso sería un despedazamiento y un minifundismo del régimen municipal dominicano. Eso es insoportable, eso es inviable, técnicamente es imposible hacer eso, porque eso va a significar que todos los recursos, la mayor parte de los recursos que reciben los territorios, los municipios y los distritos municipales, estén dedicados prácticamente a sustentar gastos administrativos. Y vas a quedar muy poco para gastos de inversión y para los gastos de servicio. Eso no es posible. Y es que en el Congreso Nacional no hay talentos mínimos que entiendan esta problemática, que entiendan estos desafíos, que entiendan que una política así es inviable, es insostenible. Lo hay de sobra. Lo que pasa es que son, como tú decías al principio, proyectos de tipo político para favorecer determinados intereses personales, corporativos, de grupos, etc. Y eso es lo que está pasando en República Dominicana, que no prima el criterio, la racionalidad técnica, un poco ahí relacionada con el ejercicio político, sino que no se tiene en cuenta prácticamente para nada los problemas técnicos. La misma ley 17607 para la elevación de categoría de una sección rural a distrito municipal y para la elevación de categoría de un distrito municipal a municipio, tiene una serie de elementos, prácticamente parte de todo lo que tú dijiste. Tiene que tener una población mínima, tiene que tener la producción de recursos económicos suficiente como para poder sustentar una serie de gastos, tiene que tener una serie de inversiones, ya sea pública como privada, capaz de generar una cierta dinámica económica, y tiene que tener también una suerte de cohesión cultural, lo que es un poco más difícil de establecer en términos concretos. Sin embargo, esos criterios para la elevación de distritos municipales y de municipios han sido reiteradamente violados. Debo decir que en la semana pasada yo participo en un foro que se llama Foro de Municipalistas y otras organizaciones. Pedimos un encuentro con la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados. Nos recibieron, y el presidente de esta comisión, Radamés, no recuerdo, Radamés González, después de oírnos, todas las diputados y las diputadas que participaron, nos aseguró que uno de los esfuerzos que ellos como comisión están haciendo es que todo proyecto que le llegue de elevar un territorio a la categoría de municipio o de distrito municipal, para ello dar un informe favorable, tiene que cumplir con los requerimientos de la ley, que nos parece una actitud bastante positiva y realmente encomiable de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados. Pero eso no es el común del accionar del sistema político dominicano, sino todo lo contrario, como tú lo has un poco planteado también. Pedro, parece que nos ponen muchos desafíos y siempre somos un grupo, digamos que reducido en términos numéricos, lo que resistimos
las tratativas del sistema político y de sus actores, de sus protagonistas, el tema medioambiental con Loma Miranda, con los haitises, el tema municipal, el tema de la corrupción, la tolerancia cero a la impunidad. Los políticos hacen y deshacen, le importa un bledo del país. Y entonces usted me dice que la ciudadanía tiene que empoderarse y parar todo esto, pero es que esa ciudadanía está como atrapada en esa clase política, culturalmente hablando. ¿Qué hacer hoy frente a los desmanes en el Congreso Nacional con el tema municipal, por el tema medioambiental con Loma Miranda, lo que han hecho los diputados ahora, o lo que hicieron los senadores? Bueno, lo primero es que hay que decir que hay sectores nacionales de la vida social, de la vida pública, y por qué no también política. Hay sobre todo diputadas, podemos mencionar el nombre de Minú, el nombre de Guadalupe Valdés, otros nombres también, que generalmente, bueno, Minú acaba de renunciar del Partido de la Liberación Dominicana, explícitamente porque no comparte ya la manera de actuar, la forma de hacer política de esa institución, y no consta, ¿verdad?, que ella, Guadalupe y otras mínimamente han hecho ahí un trabajo por lo menos de lo que pueden hacer ahí, que es hablar, denunciar y apoyar todas las iniciativas de organizaciones de la sociedad civil que llegan ahí con el objetivo de contener un poco esta vorágine de los políticos de este sistema que se quieren echar en un bolsillo prácticamente todos los beneficios y la producción de riqueza de este país. En relación también con la sociedad civil, hay organizaciones, personas que hacen esfuerzo increíble, inaudito, sacrificio por detener el despedazamiento del país, por detener que la clase política o el círculo o la élite política, religiosa, económica, etcétera, se coma el país entre ellos solo. Pero la situación no es fácil porque los políticos y la clase empresarial tienen a su favor los medios de comunicación. Y con los medios de comunicación masivos viven constantemente bombardeando a la población para que la población asuma su discurso, asuma su práctica, asuma sus concesiones, asuma sus visiones y lo legitime. Y ciertamente se legitiman. Aquí los principales medios de comunicación son de corporaciones empresariales, etcétera, y hay alianza en ese sentido entre estas corporaciones empresariales con los políticos de turno para seguir en esos procesos que en teoría sociológica uno conoce como de alienación o de enajenación política. Por el otro lado está todos los recursos que ya vimos que utilizan los políticos del erario nacional, del presupuesto nacional, vía barrilito, vía barriles, vía 1000 formas más, para entonces hacer clientelismo político. Y en un país como el nuestro, como cualquier otro país de la misma condición y la misma característica económica y sociales del nuestro, con tanta pobreza, con tantos problemas, en la medida en que tú como político le resuelve mínimamente un problema de equipamiento, de salud, etcétera, a una persona que no sabe que él tiene el derecho consagrado en la Constitución, en la ley y en muchísimos convenios internacionales, que es un derecho que le corresponde, y que por ser persona él tiene todo el derecho a que se le resuelva ese problema, pero no lo sabe, porque
los medios no hacen educación en ese sentido, el gobierno tampoco, los ministerios tampoco, en la escuela tampoco, en las universidades tampoco. Entonces es como un gran velo que tiene la mayoría de la población para reconocer que todo lo que le dan los políticos le pertenece por derecho de ser persona, de ser ciudadano, y que en realidad no le están haciendo ningún favor, sino que le están devolviendo parte inculcada de un derecho que tiene. Entonces, la labor de movilizar a la mayor parte de la población es realmente difícil, es realmente ardua, porque implica, primero, llevar conciencia a la gente de que tiene derecho, esos derechos están consagrados en la Constitución y en las leyes, etc. Y la actitud de los políticos y el comportamiento de los políticos que recurren a esta práctica perversa, corrupta, etc., no son más que actitudes que están en contra incluso de los derechos que ellos tienen consagrados en la Constitución y que tienen en las leyes. Pero ellos tienen, como se dice, la sartén por el mango, porque tienen los medios, tienen los recursos, tienen toda la posibilidad de seguir haciendo una forma de política de mantener en el oscurantismo a la mayoría de la población. Seguimos entrampados y atrapados, don Pedro Hernández, porque si bien la ciudadanía tiene derecho de participar, de requerir información, de pedir un documento en un estamento público, se lo niegan. Si la ciudadanía protesta, los funcionarios no hacen caso. La economía funciona en lo fundamental a partir de lo informal, que la gente tiene que buscársela en el día a día. La gente puede protestar un día, pero al día siguiente tiene que buscar la comida. Además, te pueden reprimir con la policía, con el ejército, que están al servicio de los políticos y de esa clase de gobernantes. Es una situación sumamente difícil. Estamos atrapados y entrampados. Único camino, una revolución ciudadana. En lo que eso llega, tendremos que seguir empujando por aquí y por otro lado. Don Pedro, se quedaron muchas cosas en carpeta para conversar sobre la cuestión municipal, la gerencia, para qué sirve la ley como tal, la participación de la gente, la necesidad de la planificación, la vinculación ayuntamiento-ciudadanía, cómo la ciudadanía puede demandar los servicios y puede ser partícipe de las decisiones. En fin, muchas cosas se quedan. Ojalá que usted pueda aceptar volver a conversar con nosotros aquí en Voz para el Cambio de la cuestión municipal, que es un estamento fundamental. Duarte lo establecía como el primer poder constitucional en un régimen democrático. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Amigos y amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a dejarlo con un brevísimo video y saludar y felicitar a nuestro camarógrafo oficial de estudio, al amigo que nos llegó importado desde Puerto Príncipe, don Eric Duperón, un camarógrafo profesional. Le nació su tercer y último hijo. Vamos a ver ahí rápidamente y felicitamos a don Eric, padre nueva vez de una hermosísima criatura. Don Pedro, muchas gracias. Felicidades, don Eric Duperón.